El prólogo de Orid, 20 de octubre. El santo gran mártir Artemio. Este glorioso santo era egipcio nativo y el comandante mayor del emperador Constantino el Grande. Cuando la cruz victoriosa rodeada de estrellas se le apareció al emperador Constantino, Artemio también vio aquella cruz, creyó en el Señor Cristo y fue bautizado. Más tarde, durante el reinado del emperador Constancio, este emperador lo envió a Grecia para sacar de Patras las reliquias de San Andrés y de Tebas las de San Lucas y llevarlas a Constantinopla. El comandante Artemio lo hizo con regocijo. Después de eso, Artemio fue designado augustal, un título principesco otorgado a los altos funcionarios gubernamentales, y prefecto imperial de Egipto. Permaneció en este puesto durante el reinado de Constancio y durante un periodo de tiempo bajo el emperador Juliano el Apóstata. Cuando el apóstata emperador entró en guerra contra los persas, pasó por Antioquía y ordenó a Artemio que fuera a Antioquía con su ejército. Allí fue Artemio. Luego el emperador sometió a 2 sacerdotes cristianos, Eugenio y Macario, a la tortura. Al ver esto, Artemio se perturbó mucho y enfrentando al emperador dijo, entre comillas, ¿por qué, oh emperador, por qué torturas inhumanamente a estos hombres de Dios inocentes y dedicados? ¿Y por qué los obligas a renunciar a la fe ortodoxa? Artemio continuó profetizando, entre comillas, tu muerte está cerca. El emperador enfurecido envió a esos 2 honorables sacerdotes al exilio en Arabia, en donde murieron poco después. Luego despojó al comandante Artemio de su rango militar y ordenó que fuera azotado y desgarrado. Completamente herido y ensangrentado, Artemio fue arrojado a la prisión en donde el mismísimo Señor Jesucristo se le apareció, lo sanó y lo consoló. Posteriormente, el emperador ordenó que se lo extendiera sobre una piedra y que se colocara sobre él otra piedra pesada para que su cuerpo quedara aplastado como una tabla. Por último, San Artemio fue decapitado. Era el año 362 después de Cristo. El emperador Juliano partió en contra de los persas y pereció deshonrosamente, tal como lo había predicho San Artemio. El santo justo Artemio. Artemio nació en 1532, hijo de los campesinos rusos Cosme y Apolinaria del pueblo de Bercola, localizado en la región de Edvina. Ya a la edad de 5 años se diferenciaba de otros niños por su rara piedad y mansedumbre. Cuando tenía 13 años, el niño caminaba con su padre a través de un gran bosque bajo clima severo y allí reposó. Incapaz de cavar su tumba, su afligido padre cubrió su cuerpo con ramas y partió. 28 años después, un hombre vio una luz sobrenatural en el bosque. Al acercarse a la luz encontró el cuerpo de Artemio intacto e incorrupto. Muchos de los enfermos fueron sanados de enfermedades tan pronto como tocaron el cuerpo de San Artemio. Sus santas reliquias reposan en un monasterio cerca de Pínega, en la provincia de Arcángel. El venerable Gerásimo el Nuevo. Gerásimo era oriundo de Trícala, de Peloponeso, de la prominente familia Notaras. Nació en 1509, vivió una vida de ascesis en el monte Athos y luego en Palestina, en donde ayunó durante 40 días. Luego de esto se instaló en la isla de Cefalonia, en donde fundó un monasterio femenino. Mediante su oración hizo que cayera lluvia, sanó enfermos y predijo el futuro. Descansó en el Señor el 15 de agosto de 1579. Gerásimo fue un hacedor de milagros tanto durante su vida como después de su reposo. El venerable nuevo mártir Ignacio. Ignacio era de la región búlgara de Esquizagora. Esta es la gloriosa región de Zagora que ha dado a la Iglesia de Dios muchos santos ascetas y mártires. Vivió una vida de ascesis en la esquita de San Juan el Precursor del monte Athos. Voluntariamente se entregó a los turcos para ser torturado por Cristo y fue ahorcado en Constantinopla el 8 de octubre de 1814. Sus reliquias son milagrosas y se preserva honorablemente su cabeza en el monasterio de San Panteleimon en el monte Athos. Reflexión. El Dios compasivo guía maravillosamente a aquellos que se entregan a su santa voluntad y cuidado. Del mismo modo que un fabricante de velas fabrica cualquier tipo de vela que desee con la cera blanda, el omnisapiente Dios fabrica luces inmortales en el reino celestial de sus devotos siervos. San Ignacio, el nuevo mártir, estaba totalmente dedicado a Dios. Ya de niño, anhelaba convertirse en monje y ser un mártir de la fe. Durante el levantamiento de Karagiorye, el ejército turco reclutaba hombres en toda Bulgaria para luchar contra los serbios. Incluso fue a la casa del padre de Ignacio, Jorge, para ver si había alguien apto para el servicio militar.
Al ver que Jorge era un hombre fuerte y bien constituido, quisieron llevarlo al ejército. Pero Jorge dijo resueltamente, entre comillas, no puedo luchar contra mis hermanos cristianos. Los turcos enfurecidos lo mataron en el acto. El joven Ignacio se escondió en una casa vecina. Luego huyó a Rumanía, pero su deseo de monacato lo llevó al santo monte Athos. No obstante, quería algo más que monacato, deseaba el martirio. Oró con lágrimas una noche ante el ícono de la Santísima Theotokos, implorándole que le concediera la vida del martirio. Oyó un sonido frente a él y abrió los ojos para ver el halo resplandeciente separarse del ícono y descansar sobre su cabeza. Poco después padeció martirio a mano de turcos y recibió la corona de la gloria eterna. Contemplación. Contemplar la maravillosa aparición del Señor al apóstol Ananías y a Saulo. Hechos capítulo 9. Primero, cómo se le apareció el Señor a Ananías y lo dirigió a la calle llamada Recta hasta Saulo. Segundo, cómo en ese mismo momento, en una visión, Saulo vio a Ananías sanándolo de su ceguera. Sermón sobre viejos y nuevos relatos de las maravillas de Dios. Entre comillas, oh Dios, en los oídos de nosotros hemos oído y nuestros padres han anunciado la obra que has obrado en los días de ellos, en días arcaicos. Salmos 43, versículo 2. Así, el rey David habla en nombre de su pueblo y enumera varias grandes obras que Dios realizó para Israel. Nosotros, hermanos, también hemos oído hablar de todas estas obras en las Santas Escrituras y de muchas más obras y clases de obras de las que David había oído, porque tuvieron lugar después de él. ¿No hemos oído hablar de las obras incomparablemente más milagrosas y mayores de la providencia de Dios y del amor de Dios por la humanidad que todo lo que David oyó? El Hijo de Dios se encarnó de la Purísima Virgen y vivió como hombre entre los hombres. Derramó sabiduría, obró milagros, destruyó la muerte, avergonzó al diablo y dio poder a sus seguidores. David no oyó de estas cosas, sino que nosotros hemos oído de ellas porque nos han sido reveladas por medios de nuestros padres espirituales, los apóstoles y evangelistas, los mártires y justos, y todos los rangos de los santos desde la antigüedad hasta el presente. No solo nos lo revelaron ellos, sino que también el Espíritu Santo nos lo revela todos los días a través de su Santa Iglesia, a través de los misterios llenos de gracia y de innumerables milagros. He aquí una razón de gran regocijo, pero también de gran temor, porque mucho nos es dado, mucho se nos requerirá. Nos han sido dadas más riquezas espirituales que a todos los que vivieron antes de Cristo, más sabiduría y entendimiento, más de la gloria y del poder de Dios, y muchos más ejemplos del amor de Dios por el hombre y del amor del hombre por Dios. Preguntaos a vosotros mismos, los más ricos de los ricos, ¿qué habéis dado y qué estáis dando a Dios por todo esto? Debéis empeñaros por no avergonzaros ante el juicio de Dios. Como pronto se escabullen los sueños, así también todos vuestros días en la tierra se escabullen pronto. Y pronto el sonido de la trompeta del ángel convocará a todas las naciones y personas al terrible juicio de Dios. Empañaos por no avergonzaros, porque no podéis excusaros con que, entre comillas, no sabíamos o no teníamos. Sabéis y se os ha revelado más de lo que aún David y Salomón tuvieron, y más se os requerirá que a ellos. Oh Hijo de Dios, nuestro gran y maravilloso Señor Dios y Salvador, haznos recordar cada día y cada hora de tu preciosa sangre derramada por nosotros, para que no lo olvidemos, oh Señor, y para que no seamos condenados eternamente. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.